Sí, un encuentro muy, primero informal, porque Sí. no hubo ni siquiera fotografía de esa reunión. Ujú. Fue una convocatoria del presidente de nuestro partido justicialista, Jorge Capitanich, Sí, el ex gobernador y actual senador por la provincia del Chaco, sí. en aras a lograr justamente, digamos, algunas cuestiones que él considera y me parece muy acertado, importante tener en cuenta en este tiempo que viene Sí. de cara a las elecciones del año 2027, que tiene que ver con, bueno, con un proceso, digo, de renovación Ujú. de nuestro espacio político dentro del justicialismo, donde él tiene la responsabilidad, naturalmente, como presidente, de conducir este proceso. Ajá. Entonces, por un lado, nos alentó, para mí fue muy positivo, porque nos alentó Ujú. a transitar con todas las energías y con toda la fortaleza que se necesita para afrontar tamaño desafío. Ujú. Y también, bueno, algunas cuestiones como reglas no escritas, digamos, de buena convivencia, de Claro. pacífica convivencia, que muchas veces decimos y nos reímos que dentro por ahí son más dañinos algunos compañeros que la propia oposición. Ujú. Entonces, el mensaje fue ese, Ujú. que no haya pelea, digamos, entre nosotros Ujú. y que podamos cada uno construir desde su lugar para confluir en alguna o varias alternativas Ujú. para la ciudadanía chaqueña, pero siempre apostando a la unidad y a un marco justamente de pacífica convivencia. ¿Cómo te invitaron? ¿Te mandaron mensaje por WhatsApp? ¿Cómo hicieron la Sí, a invitación? través del secretario general del Partido Sí. Justicialista. Sí, sí. Porque muchos, bueno, muchos no, vemos unos cuantos que se molestaron porque no les llegó la invitación, según lo que dijeron ellos. También me dijeron acá que sí, se invitó a todos. Mira, yo puedo hablar por mí, Sí. que recibí la invitación de Juan Manuel Pedrini, Ujú. entiendo que por instrucciones del presidente, Claro. que es justamente, bueno, Juan Manuel hoy es el secretario general del Ujú. Partido Justicialista, es decir, fue una convocatoria desde el partido, Ujú. después desconozco a quién más se invitó, a quién más, o a quién no se Ujú. invitó, y la verdad que eso ya me excede. Capitanich dijo, no voy a ser candidato. Lo toman muchos con pinzas, ¿no? Y ver, por supuesto, qué va a pasar con respecto a las pasos sí, paso no, que es uno de los temas de agenda del gobierno provincial y también nacional, dicho sea de paso, ¿no? Pero nos ubicamos en la provincia. ¿Crees que la decisión va a estar condicionada de si hay o no paso? No, me parece que son dos cuestiones distintas. Una discusión es la cuestión de las reglas electorales, Ujú. paso sí, paso no, Sí. interna sí, interna no, lista de unidad, que es una discusión, Ujú. digamos, que corre por un andarivel, y la decisión de quién o quiénes Ujú. podemos o pueden o deben ser los candidatos, Sí. me parece que es otra discusión más política Ajá. y más de construcción. Yo lo veo muy sincero a Ujú. Capitanich en esa idea de acompañar un proceso de renovación donde él prefiere correrse, prefiere dar lugar a que surjan nuevas figuras, Sí. que por cierto tenemos buenos cuadros políticos, buenos dirigentes en nuestro espacio político, Ujú. y creo que es sincero de su parte y muy generoso también en Ujú. cuanto a la oportunidad de construir nuevos liderazgos. Después, Ujú. el tiempo y el trabajo de cada uno dirá si están dadas las condiciones o no, y los propios compañeros, porque la construcción, a ver, Capitanich Sí. es el ejemplo en ese sentido. O sea, él, nadie vino de nación, Ujú. ustedes recordarán, cuando Néstor Kirchner era presidente, Sí. no vino a ponerlo a Coqui como candidato Ujú. necesariamente, fue el propio Capitanich el que tuvo que construir su candidatura, habiendo perdido dos elecciones Sí. y en la tercera fue electo gobernador de nuestra provincia del Chaco. Entonces, yo creo que él mismo es el ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Crees que de esta mesa, de esta convocatoria que se reunieron, puede llegar a haber alguna alianza? ¿Lo ve factible Entre los que entre los que estuvimos estuvieron ahí, ahí sentados? todo es posible. En política es, obviamente que eso es muy factible. Ujú. De hecho, yo tengo con todos los que tuvieron excelente relación, Sí. pero bueno, cada uno tiene o tenemos nuestras Ujú. aspiraciones. Pero yo no descarto, obviamente que no descarto nada, ni con los que estuvieron Mm. ahí, ni con otros compañeros y Claro. compañeras que también son muy valiosos elementos o cuadros de nuestro espacio político o bien de otros espacios políticos, Ujú. porque también yo siempre digo que
no alcanza con el peronismo. O sea, nosotros tenemos que saber que necesitamos, está muy bien nuestra doctrina, nuestro partido como columna vertebral, con nuestros principios, con nuestros valores, con nuestras verdades, pero hay que abrir, digamos, la jugada y hay que incorporar a otros espacios políticos, a sectores del propio radicalismo con quienes vengo conversando, que no están, digamos, satisfechos con la conducción del actual gobierno de la provincia o con las acciones o las decisiones del actual gobernador. Entonces, no hay que descartar acuerdos con espacios inclusive del propio radicalismo y obviamente que hay que hablarle también al ciudadano fundamentalmente del sector independiente, porque hay mucha gente que no simpatiza ni con el peronismo ni con el radicalismo y sin embargo, bueno, hay que seducir también a ese ciudadano que pueda ver en este proyecto o en esta candidatura la eventual solución a los problemas que están pasando. A diferencia de otros momentos, te vemos en estos últimos tiempos un poco más presente en algunas, algunas reuniones, actos con el gobernador. Con el gobernador Leandro actual, Otero, sí. ¿cuál, por ejemplo? En el último acto, bueno, Margarita también estuvieron juntos, en ese, ahí vimos una... No, en Margarita Belén no estuvo en el aniversario, eh, el gobernador Esdero no estuvo en el aniversario y después estuvo Sí, cuando yo no estuve, claro, que fue recibido por la presidenta del consejo. sí. eh, Ahí no de, estuviste. claro, no estuve. Ujú. Yo estuve en una actividad justamente, pero bueno, fue una visita a un club que hizo en el marco de unas obras que De vivienda. está por realizar. No, unas obras deportivas en el Club San Martín Ujú. y en ese contexto estuvo visitando la localidad Ajá, y fue recibido por la presidenta del consejo. En mi caso, sí, la última fue la reunión que estuve sí con él, sí. que tuvimos una reunión institucional en el Ujú. marco sí de algunos planteos por algunas obras, que fue antes del aniversario. Mucho antes del aniversario. Sí. Muy bien. Javier, bueno, pero digamos, está justamente, como lo decís, ¿no? Hay la necesidad de abrir, como decís, abrir el juego, buscar alianzas, buscar distintos frentes. En ese mismo proceso, me imagino, porque el peronismo en este momento está atravesando una situación particular donde las últimas elecciones lo que se lo vio es que fue fragmentado, así le fue también, ¿no? Hablemos, sea Claudia Panzardi por un lado, son esos fragmentos que le hicieron mucho daño. ¿Consideras que para esta elección sí o sí es necesario volver a juntarlos a todos? Sí, considero que el ABC Sí, nos dice que si el peronismo en su conjunto, sí. donde no podemos excluir a nadie, o sea, nadie tiene, digamos, la autoridad para decir yo soy más peronista que este o este se fue por acá. Ujú, Yo digo, los que recientemente en ujú, el pasado jugaron por afuera, como se dice, y también no podemos acusarlos a nadie ujú, de traidores como algunos pretenden hacer, porque también hay que hacer un mea culpa desde el partido. ujú, Si desde el partido, digamos, no se le habilitó, o no ujú, se le facilitó, o no se le garantizó la participación en un esquema electoral, digamos, para medir fuerza o para dirimir candidaturas, ujú, aún sea una elección legislativa, no podemos acusarlos de traidores. ujú. Entonces, yo soy muy respetuoso de todos los compañeros y compañeras, aún de quienes, digamos, como vos diste el ejemplo, porque Claudia fue en las legislativas nacionales, pero a Oncheruk Sí, con Magda. Magda, con Primero Chaco, fueron también por afuera Ujú, en el mes de mayo, claro. en las legislativas provinciales. Es decir, pero también hay que ver que desde el partido no se hizo la apertura, o sea, se hizo una lista de unidad Ujú. en un congreso donde no hubo, digamos, no se le garantizó competir. Entonces, eso genera dispersión, eso genera, obviamente, división y eso genera, básicamente, la consecuencia natural es la derrota. Bueno, El peronismo unido, claro. yo estoy convencido que el año que viene va a ganar las elecciones. Por eso, Ese es el desafío que tenemos. totalmente, y por eso me imagino que, Javier, es un lineamiento prácticamente, es que que haya paso, un pedido del peronismo de que haya paso. Exactamente. De ahí el interés, coincido, Sí, el interés de quienes, más allá de las aspiraciones
o proyectos por ahí, digamos, digo, de intenciones de ser candidato, pero Ujú. quienes ponemos, como dice nuestra máxima, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, Ujú. quienes estamos poniendo al movimiento, ¿no es cierto? Es decir, al peronismo en su conjunto, Ujú. como, digamos, principal objetivo, Sí. el bien común de que gane el peronismo en la provincia, bueno, en una paso se ordenaría, digamos, con una paso, digo, se ordenaría. Pero si no hubiera paso, porque puede pasar que Sí. no hay, que no haya, hoy hay, pero digo, si cambiara esta situación de reglas electorales Ujú. y también desde el peronismo habrá que hacer un proceso de elecciones internas que permita dirimir esas distintas candidaturas. Pero Porque coincidís también porque de hecho lo han dicho muchos, muchos con intenciones también de ser gobernador, que tienen que ser primarias abiertas y muy, muy claras, por justamente lo que decías, de lo sí, que pasó en el último congreso y demás. totalmente. Yo estoy a favor de las PASO, me parece que es lo que le permitiría Mm. al peronismo ordenarse Ujú. y que puedan ser candidatos todos quienes deseen ser. Y si no hubiera Ujú. paso, un esquema de elecciones internas, que el otro día, en esa misma Sí, reunión que iniciábamos la charla, sí. en esa misma reunión en Plaza, eh, justamente yo le planteaba a Capitanich Ujú. y él lo reconocía que durante sus candidaturas en el año 99, 2003 y 2007, en Ujú. las tres elecciones que él finalmente terminó siendo gobernador, fue a elecciones internas. Entonces, Coqui fue el producto de elecciones internas del peronismo, Ujú. en el 99, en el 2003 y en el 2007. Fue legitimado a través de elecciones internas. Y Ujú. también hay que recordar, porque algunos dicen, bueno, pero no éramos gobierno. Tampoco, no somos Claro, gobierno, ahora dicen tampoco. ahora. Tampoco en ese momento éramos gobierno. Ujú. Entonces no es una excusa que si no tenemos el gobierno de la provincia no podemos garantizar o sostener o financiar una interna. Ujú. Háblame de tu libro, Javier. ¿Cómo estás? Estás recorriendo gran parte de la provincia. Del dolor a la victoria, sí, ya recorrí alrededor de 50 localidades. Ujú. La verdad que me había propuesto cerrar ya con el Mundial. Para mí el Mundial era un Una momento fecha. bisagra Ujú. del año. La verdad que muy agradecido porque visité muchos lugares, Ujú. el norte, el impenetrable, el sudoeste. Cerramos acá en Resistencia, en el Club Social, también en el partido. Pero Ujú. digo, pudimos compartir este libro, pude compartir este libro con Ujú. diferentes públicos, en el interior, con muchos institutos terciarios, universitarios, digamos, muchos estudiantes, muchos docentes, muchos colegas, Ujú. intendentes peronistas, radicales, que nos abrieron las puertas para que podamos llegar a sus comunidades. Del dolor a la victoria es una tesis de maestría que pude realizar en la Universidad Nacional de San Martín, pero a través de la Escuela de Gobierno Ujú. del Chaco, en lo que siempre destaco y rescato como un aporte en lo que significa la educación pública, la intervención del Estado, porque yo, imagínate, desde Margarita Belén Mm. jamás hubiera soñado con tener una maestría de la UNSAM. Ujú. UNSAM, Universidad Nacional de San Martín, que no Sí. conozco, pero que pude acceder a través de un Estado presente que invierte o invertía en educación, cosa que hoy lamentablemente ya no existe. Ujú. Pero se trata de una tesis de maestría que tiene que ver con mi historia, Ujú. un poco con mi lucha o mi experiencia en mi lucha por ser intendente. Ujú. Recordarle a la audiencia que yo fui candidato en el 2015 a intendente, me tocó perder. En el 2016 falleció el intendente Ujú. Polich y vuelvo a ser candidato en lo que para mí era una elección, un trámite. Sí. Me encuentro con un fenómeno que me llamó mucho la atención en mi segunda derrota Ujú. y a partir de ahí empecé a estudiar y a recorrer un poco la provincia y conocí 10 casos de municipios que perdieron a sus intendentes en funciones. Entonces hice un repaso en 24 años de historia chaqueña Ujú. de elecciones municipales y pude trabajar esta tesis en el Ujú. marco de esta maestría en lo que significa el dolor de un pueblo que pierde a su intendente, pero cómo lo convierte en la victoria para la continuidad institucional y política. Ujú. Así que un trabajo de maestría, como siempre digo, no soy un intendente poeta, sino que soy un intendente que soy abogado y que pude hacer una maestría en Gobierno y Economía Política y hoy estoy compartiendo un poco este libro que se llama Del dolor a la victoria y que también, bueno, el título tiene que ver con en mi experiencia personal, la lucha o la levantarnos de la Mm. derrota, de dos derrotas y poder lograr finalmente la victoria. ¿Se cerró finalmente la recorrida de Resistencia? ¿Fue el último lugar o quedó algo pendiente? Mira, quedaron algunas localidades y yo ya había decidido cerrar ahí, Ujú. pero por ejemplo, hoy a la mañana me escriben
desde una bibliotecaria de San Bernardo, que no habíamos ido, que, bueno, que habló con el intendente y que les gustaría que vayamos a presentar el libro. Así que, bueno, ahí ya no pude decirle que no, y el 26 de junio vamos a estar en San Bernardo, y donde nos inviten vamos a ir. Muy pocas localidades nos quedaron pendientes, algunos lugares, algunos municipios que no pudimos o no pudimos lograr, digamos, que nos abran las puertas algunos colegas del peronismo, no voy a dar nombre, pero hay esos celos también, así que, pero es parte del juego. Es parte del juego, pero recordemos lo primero, uno de los primeros puntos que estableció el presidente del peronismo del Chaco, dijo, no la piquen, o sea, que haya interna, que haya campaña, pero no la piquen. Bueno, Sí, bastante difícil, lamentablemente, sí, exactamente, es el desafío, el gran desafío que tiene el peronismo, no solo en la provincia del Chaco. Yo participé este fin de semana en Concepción del Uruguay de un encuentro nacional donde, bueno, se busca justamente también propiciar la renovación del peronismo a nivel país, y también es a nivel país el desafío que tiene el peronismo, ¿no es cierto? Con una figura muy fuerte como es la de Cristina, pero que también muchos entendemos que, bueno, que ya se cumplió un ciclo y que la ciudadanía está esperando renovación. Y lo mismo nos pasa acá con la figura de Coqui, que es una figura muy fuerte, pero que también es necesario muchas veces generar nuevas expectativas y nuevas caras, nuevos rostros, genera eso, digamos, en la ciudadanía. Pero es importante que estén todos, entonces es el desafío que tenemos en la provincia del Chaco y en la República Argentina, y no tengo duda que si somos capaces de sortear estos obstáculos en este tiempo que viene, lo cual, coincido, no será tarea sencilla, pero tampoco imposible, seguramente podremos volver al gobierno el año que viene en la provincia del Chaco, en Corrientes, en Entre Ríos y en cada uno de los municipios donde el peronismo no gobierna, que tenemos también el desafío de recuperar los municipios. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos y, bueno, un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Javier.